Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta noche. Yo creo que Dios tiene cosas grandes, poderosas para tu vida. Así que vamos a prepararnos para poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida, ese manjar que es su palabra, a través de la cual Él nos enseña a caminar y andar conforme a su voluntad en todas las cosas que hacemos. Y bueno, hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la mentalidad de siervo. Esa mentalidad que el Señor nos llama a tener, así como Él vivió, así como Él actuó. Él fue un siervo y nos enseñó a poder andar conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y bueno, pues yo creo que si tú tuviste oportunidad de descargar el estudio, pues qué bueno, y si no lo has tenido, pues te invito a que puedas descargarlo de ahí de la página. Ahí ya está listo para ser impreso, para que puedas ir anotando y hacer tus registros de lo que Dios te vaya hablando. Te animo a que puedas invitar también a tu familia, diles que ya empezó el estudio de célula y que va a ser de gran bendición para cada uno. Así que, bueno, pues vamos a prepararnos. ¿Qué te parece si oramos al Señor y le pedimos que Él pueda revelarse sobre nuestras vidas en esta tarde y que, bueno, pues nos lleve a entender lo que Él tiene para nosotros? Dile: Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables a través de este estudio que vamos a ver, que tu palabra se grabe en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que podamos llenarnos de tu presencia, cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Abre nuestro entendimiento y habla también a través de mi vida, Señor, cada una de las cosas que yo tenga que expresar. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a este estudio 1149 que se titula Mentalidad de Siervo. Dice el libro de Números, comenzamos con este verso, Números 14, verso número 24. Pero a mi siervo Caleb, dice el Señor, por cuanto hubo en él otro espíritu. Número 1, Caleb era un siervo de Dios. Número 2, tenía el espíritu correcto. A él fue bendecido, él pudo entrar a la tierra prometida. Aquí estaba hablando el Señor cuando hubo problemas con los otros espías que fueron allá a verificar la tierra, a ver cómo estaba, y regresaron temerosos, hablando en contra de Moisés, hablando en contra de Dios, que por qué los había traído contra ese ejército poderoso. Y Caleb y Josué pues dijeron: oye, nos los vamos a comer como pan, vamos en contra de ellos, Dios va a estar con nosotros. Y ellos había otro espíritu diferente del que había en los otros espías, del que había en los otros varones. Y mira, el Señor lo recompensó eso, y el Señor recompensa también la vida de sus siervos que actúan y caminan conforme a su corazón y conforme a su voluntad. Para esto necesitamos tener una mentalidad correcta, la mentalidad que el Señor quiere poner en nuestras vidas, y vamos a hablar un poquito de eso en este tema. Vamos a dar inicio. El siervo comienza en nuestra mente, el servicio, perdón, comienza en nuestra mente. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y de actitudes. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hagamos. Las actitudes cuentan más que los hechos. El rey Amasías perdió el favor de Dios porque hizo él lo recto ante sus ojos, aunque no de perfecto corazón, dice el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 25, en el verso 2. Los siervos sirven a Dios pensando en 5 actitudes. Bueno, primeramente, hay algo muy interesante que está hablando este estudio. Dios está interesado en por qué hacemos las cosas. Hay gente que sirve a Dios, pero que no es tanto servir a Dios, sino servirse hacia ellos mismos. Gente que es insegura, gente que tiene baja autoestima y gente que empieza a buscar que la gente, en vez de llevarlos al Señor, los llevan hacia ellos mismos. Entonces, ¿para qué? Para satisfacer sus baja autoestima, para satisfacer sus inseguridades, para sentir que son alguien. Déjame decirte que nosotros ya somos alguien como hijos de Dios. No necesitamos satisfacer pensamientos o deseos incorrectos en nuestra vida. Nuestra vida debe de estar satisfecha en lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero qué interesante que Dios nos dice que podamos servirle y honrarle
para que Él sea glorificado. El por qué hacemos las cosas es muy importante. Nuestras motivaciones, lo que hay en nuestro corazón, es lo que realmente va a causar que venga la bendición de Dios o que realmente la bendición se vaya de Dios hacia otra dirección o hacia otro lugar y nos quedemos sin nada. Y aquí habla de Amasías, habla de un rey que fue un rey de Judá, del pueblo de Dios, del pueblo que estaba más arraigado en el Señor. Y dice aquí que hizo lo recto delante del Señor, pero luego dice, aunque no de recto corazón. Ahí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo número 2, en el en el capítulo número 25, Segunda de Crónicas, capítulo 25, en el verso número 2 dice esto, pero vamos ahí un poquito más adelante. Dice la Escritura, ¿qué fue lo que él hizo? Dice en el verso número... Bueno, está hablando aquí de la situación que hubo con Amasías. Es un hombre que tuvo la intención de poder hacer lo recto delante de Dios cuando comenzó su reinado, de poder andar en la voluntad de Dios en las cosas que hacía. Pero luego enfrenta un problema contra los edomitas y manda llamar al rey de Israel para que se una con él. Recuerda que Israel era un reino y Judá era otro reino. Eran de los mismos, pero estaban separados. ¿Y qué es lo que sucede? Que el rey de Israel le paga una cantidad de dinero para que lo apoye el rey de Judá, Amasías, y viene un profeta de Dios y le dice, ¿para qué le dices al rey de Israel que venga contigo? Sabes que tú tienes que ir al frente de la guerra solo, porque él no está buscando a Dios. Tú lo estás haciendo, pero él no lo está haciendo. No te unas con él para pelear esta batalla porque te van a deshacer. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Le dice, oye, pero ¿y qué con el dinero que yo le di? Y luego dice el profeta, pues mira, Dios te puede dar aún más, déjalo así. Total, el rey de Judá, Amasías, va con la gente de Israel y le dice, ¿saben qué? Lo siento mucho, pero nosotros vamos a pelear solo. Y la gente de Israel se enoja y les entra una rabia muy grande en contra de Amasías y en contra del reino de Judá. Y sale Amasías y pelea contra los edomitas y el Señor le da la victoria a Amasías. Y vienen y después de lograr esta victoria, el pueblo de Israel va en contra de Amasías a algunas ciudades de Judá y matan cerca de 3,000 personas. Pero mira, ¿dónde se meten problemas Amasías? Amasías pudo haber derrotado a todos los ejércitos que venían en contra de él, estaba guiado por el Señor, estaba haciendo su voluntad. Pero ahí en el verso 14 dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Venció a los edomitas, pero se trajo a sus dioses y los puso ante sí por dioses. Imagínate, había derrotado a ese pueblo de Edom junto con sus dioses y ahora se estaba yendo a esos dioses para que lo ayudaran. Imagínate, la misma suerte le iba a suceder a él. Dice, y los adoró y quemó incienso. Dice el verso 15, y se encendió por esto la ira de Jehová contra Amasías y vino con profetas y le dijo, ¿qué has hecho, Amasías? ¿Por qué has hecho esta situación? Si ellos no libraron a su pueblo de tus manos, ¿para qué los traes? Para que te ayuden. Y fíjate lo que le respondió Amasías. En vez de humillarse, en vez de doblar sus rodillas, le dice al profeta, ¿quién te ha puesto a ti por consejero del rey? Y luego le dice, déjate de esto, ¿para qué quieres que te maten? O sea, todavía lo amenazó. La actitud que estaba teniendo era una actitud reprobable totalmente. Era un siervo de Dios, pero que hizo lo incorrecto. Y también los siervos de Dios se equivocan, hablando de Amasías. Obviamente, un siervo de Dios que se equivocó. ¿Y qué fue lo que sucedió con esto? Que Amasías se levanta y dice, voy a destruir a los de Israel. Ah, ¿tú crees que los vas a destruir? Pues bueno, enfréntate a ellos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el pueblo de Israel, aún y que estaban apartados del Señor, destruyeron a Judá, destruyeron a Amasías y todo lo que tenía. Y ahí en el verso número 27
Dice la escritura en 2 de Crónicas 25, 27, dice, desde el tiempo en que Amasías, fíjate muy bien, se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Lo empezaron a buscar para acabarlo. ¿Por qué? Porque se había desviado de la voluntad de Dios. Empezó muy bien, empezó sirviendo a Dios, empezó haciendo lo correcto, pero se desvió del camino del Señor, se desvió de su propósito, se desvió del servicio correcto que le estaba ofreciendo al Señor y pereció en el camino. Ahora, vamos a ver cuáles son las actitudes que tiene que tener un siervo para que realmente éste pueda hacer la voluntad del Señor. Los siervos, vamos allá a la primera de ellas, la primera de las 5. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Se enfocan en los demás y no en ellos mismos. Esto es verdadera humildad. Pablo dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que significa perder tu vida, olvidándote de ti mismo para servir a los demás. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras necesidades propias, comenzamos a ver las que están alrededor nuestro. Hay gente que está deprimida, que está angustiada, que está afligida. ¿Y sabes por qué están? Porque están enfocándose en sus propias necesidades. Y mientras nosotros permanecemos enfocándonos en lo nuestro y olvidándolo de los demás, porque cuando nos enfocamos en lo de nosotros queremos salir de nuestros problemas. ¿Cuántos hemos dicho, no, mire, yo primero salgo de mis problemas y después ayudo a los demás? O bueno, ahorita yo no tengo tiempo de estar viendo todas las situaciones que están sucediendo allá afuera, mucho tengo con las cosas que yo traigo. Cuando el Señor lo que nos pide es, olvídate de lo tuyo, deposítalo en mis manos, trae a mí todas tus cargas y cumple la labor para la cual te he mandado. Servir a los demás, servir a los que están alrededor tuyo. Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Por eso el apóstol Pablo decía, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo dice después de Filipenses 2:4, cuando dice, no mires por lo tuyo propio, ve lo que hizo Cristo Jesús. No le importó el despojarse de esa imagen de Dios, no le importó el venir a ser siervo para salvarte, para restaurarte, no le importó morir, dar su vida por ti y por mí, para que tú pudieras ser restaurado y levantado. Cuán grande obra hizo el Señor en nosotros y qué importante es que nosotros podamos asimilar esto para ser cada día más como Él. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien? No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Necesitamos olvidarnos de nosotros para que entonces el Señor pueda obrar en cada una de nuestras vidas y podamos ser un instrumento para bendecir la vida de los demás. Mira, los héroes de la patria, los héroes de cualquier lugar que digan, fueron gente que pagó un precio, que se olvidó de sí mismos para enfocarse en la vida de otros. Por eso fueron honrados, por eso fueron levantados, porque se enfocaron en las necesidades de los demás. Nadie recuerda a una persona egoísta, nadie recuerda a una persona que miró por sí mismo, al contrario, son olvidados fácilmente. Desafortunadamente, la mayoría de nuestro servicio a menudo es autogratificante. Servimos a otros para que les gustemos, para ser admirados o para lograr nuestras propias metas. O sea, el propósito no está muchas veces en levantar la vida de otros, sino en recibir los aplausos, el halago de las demás personas. Eso es manipulación y no servicio. Todo el tiempo lo que realmente hemos estado pensando es en nosotros mismos y en cuán nobles y maravillosos somos. Algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negociación para Dios. Haré esto por ti, Dios, si haces esto otro por mí mismo. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propósitos, dejan que Él los use para el suyo. No, Señor, es que si tú sanas a mi hijo, si tú sanas a mi hija, entonces voy a dejar de fumar, entonces voy a dejar de tomar, entonces voy a dejar de esto. ¿Cómo está eso? O sea, le pedimos a Dios que nos ayude en algo
que es para nosotros, haciendo algo que también nos va a ayudar a nosotros, que es dejar lo que nos está haciendo mal. A ver, entonces, pues, ¿qué estamos haciendo para Dios? Realmente no estamos haciendo para Dios nada, todo lo estamos haciendo para nosotros mismos. Es una autosatisfacción la que estamos nosotros tratando de negociar con el Señor. No, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha mandado, y después de hacer esto, entonces van a venir las añadiduras. Por eso tenemos que buscar primeramente su voluntad, las cosas de su reino, para que lo demás pueda venir a hacerse una realidad alrededor nuestro. Algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negociación. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propósitos, dejan que Él los use para el suyo. Pensar como siervos es difícil porque desafía el problema básico de la vida. Somos egoístas por naturaleza. Ese es el problema más grande en el cual nosotros estamos plantados. Somos egoístas por naturaleza. Nacimos egoístas. Yo creo que una de las primeras palabras que los niños empiezan a decir es mío, 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 mío. Y no todo quieren para sí mismos, nada quieren para darle a los demás. Qué importante es aprender a dar, qué importante es aprender a bendecir, a servir a los que están alrededor nuestro. Por eso es que la humildad es una lucha diaria, una lección que debo volver a aprender una y otra vez. La abnegación es el alma del servicio. Muy bien, número 2. Los siervos piensan como administradores, no como dueños. Los siervos recuerdan que todo le pertenece a Dios. Esta es la segunda cosa y es muy importante. Pensamiento de administrador, no de dueño. En la Biblia, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. José fue este tipo de siervo. Como prisionero en Egipto, Potifar confió en él entregándole su casa. Después el carcelero confió en él dándole autoridad en la cárcel. Al fin de la historia, Faraón confió en él y le dio la nación entera. El servicio y la mayordomía van juntas, puesto que Dios espera que nosotros seamos dignos de confianza en ambos aspectos. La Biblia dice, ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. La pregunta es, ¿cómo estás manejando los recursos que Dios te confió? ¿Cómo manejas lo que Dios te dio? Hay veces que no entendemos que las cosas no son nuestras, que tu familia no es tuya, que tu pareja no es tuya, que tus hijos no son tuyos, que tu trabajo no es tuyo, que tu casa no es tuya, que nada de lo que nosotros podemos tener es nuestro, todo es del Señor. Y nosotros tenemos que administrarlo correctamente, tenemos que usarlo sabiamente. Si nosotros tuviéramos ese pensamiento, yo creo que no nos meteríamos en deudas, trataríamos muy bien a nuestra esposa, trataríamos bien a nuestros hijos, seríamos un instrumento en las manos de Dios para servirle en el ministerio en el cual Él nos haya dado, buscaríamos hacer siempre su voluntad, rendirnos a Él, seríamos fieles en el trabajo, haríamos las cosas de la mejor manera posible. Si sirviéramos como servimos muchas veces en los trabajos donde somos administradores o hacemos lo que nos han encomendado hacer por una paga, pues cuánto más para Dios no ser fieles y hacer lo que Él demanda en la vida de cada uno de nosotros. Número 3, la tercera cosa que tenemos que hacer. Bueno, la primera, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. La segunda, los siervos piensan como administradores, no como dueños. Tercera, los siervos piensan en su trabajo y no en lo que los otros hacen. No comparan, no critican, no compiten con otros siervos. Están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo. Nuestra meta es complacer a Dios y no a nosotros mismos. Tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados con cierta singularidad. Déjame decirte algo que es muy triste. La competencia entre cristianos no es nueva.
Es algo que viene desde mucho tiempo atrás. Es más, desde los inicios del Evangelio, desde los inicios en el cual el Señor nos llamó a ti y a mí. Pablo dijo, fíjate muy bien en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5, en el verso número 26, dicen en la palabra, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hay veces que la gente desea los ministerios que otros tienen. Es que yo quisiera ser pastor como es esta persona. Yo quisiera compartir como comparte este otro. Yo quisiera ser líder de este grupo, de esta iglesia. O yo quisiera que mi iglesia fuera mejor que la de la otra persona. Y empezamos a competir porque creemos que las cosas son nuestras. Y no entendemos que somos consiervos, que estamos trabajando en el mismo equipo para un Dios. Todo le pertenece al Señor y lo único que nosotros tenemos que hacer es la labor que nos ha sido encomendada y bendecir la labor también de otros que están alrededor nuestro y no entorpecerla, sino ayudarles para que mucha gente pueda conocer a Cristo. No hay lugar para celos entre los siervos. Cuando estás ocupado en servir, no tienes tiempo para criticar. El tiempo que gastas en criticar a otros deberías usarlo para ministrar. Cuando Marta se quejó con Jesús de que María no le estaba ayudando con su trabajo, perdió su corazón de sierva. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose ni se resisten con quienes no están sirviendo. Solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. No es nuestro trabajo evaluar a otros siervos del Señor. La Biblia dice, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. Hay veces que nos ponemos a juzgar al otro ministerio, al otro hermano que no tiene las mismas tradiciones que yo tengo, al otro grupo que no tiene las mismas enseñanzas que las que yo no tengo, que no aplaude, que no levanta las manos. Digo, estoy hablando de cuestiones que no afectan nuestra salvación, que no afectan la vida eterna, sino en modos de hacer las cosas, en modos de compartir, en modos de hablar, en modos de poder ministrar a otras personas y que muchas veces estamos criticando porque no comulgan con nuestras mismas ideologías o con nuestros mismos pensamientos. Yo creo que hay una verdad que Cristo ha trazado y en la cual tenemos que andar como hermanos en Cristo, cada uno de nosotros, pero también creo que siempre va a haber diferencias. Pero ¿sabes qué? Así como Dios nos ayuda a nosotros, también ayuda a los demás. También está levantándolos, también está restaurándolos, también está fortaleciéndolos y también está corrigiéndolos, así como nos corrige a nosotros. Es un proceso muy largo el que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Así que tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Deja que tu Señor lidie con eso. Sigue el ejemplo de Moisés, que demostró una verdadera humildad ante sus opositores. Críticas, déjame decirte que siempre va a haber. Críticas siempre van a venir en contra nuestra. Tú y yo tenemos que saber que hay alguien que nos defiende, hay alguien que nos enseña y nos muestra el camino correcto, la mejor manera de andar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que confiemos en Él, permanezcamos en Él y esperemos que Él haga todas las cosas, que corrija a quien tenga que corregir, y si es a nosotros, pues con mayor razón recibir esa corrección. Muy bien, si sirves como Jesús, puedes esperar ser criticado. Definitivamente, si lo criticaron a Él, nos van a criticar a nosotros. El mundo no entiende lo que Dios valora en el servicio. Uno de los actos más hermosos de amor mostrados por Jesús fue criticado por sus discípulos. María tomó lo más valioso que tenía, un perfume costoso, y lo vertió sobre Jesús. A tan espléndido servicio, los discípulos lo llamaron derroche. Sin embargo, Jesús lo llamó una obra hermosa, y eso es lo que importa. Tu servicio para Cristo nunca es considerado como pérdida, aunque otros lo puedan estar diciendo, ¿ok? Entonces, hay veces que
tu servicio tal vez no se va a mostrar mucho. Tal vez es algo muy insignificante para ti o para otros, pero para Dios no es insignificante. Las labores más humildes en la iglesia son labores que el Señor también levanta y que vamos a recibir una recompensa por cada una de ellas conforme a lo que hayamos hecho. Muy bien, la cuarta cosa que nosotros tenemos que tener en claro, que tiene que tener un siervo en su mentalidad, es que los siervos se identifican con el ejemplo de Cristo. Dado que ellos recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia, los siervos no tienen que probar su mérito. No tenemos que probarle a la gente todas nuestras credenciales, nuestras diplomas teológicos que podamos tener, las cosas que hayamos hecho en el pasado, la experiencia que tengamos, los años en Cristo. No, conocemos quiénes somos, a dónde vamos y a quién servimos, y conocemos quién es el que ha puesto todas esas cosas en cada una de nuestras vidas. Voluntariamente aceptan tareas que otras personas inseguras consideran inferiores. Qué interesante es ver que los verdaderos discípulos del Señor son aquellos que muchas veces hacen aquello que otros no quieren hacer porque es una tarea inferior. Uno de los ejemplos más conmovedores de servicio es la imagen misma que Jesús muestra cuando se le lava los pies a sus discípulos. Esto era equivalente a lo que hoy es un lustrado de calzado, un trabajo sin prestigio. Sin embargo, Jesús sabía quién era Él, de manera que la tarea no amenazaba su propia imagen. La Biblia dice esto en Juan capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, o sea, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, sabiendo que venía del cielo, sabiendo de su grandeza y de su poder, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Si te das cuenta de que la identidad de Jesús estaba bien plasmada sobre su vida, de que Él no se sentía superior a los demás, que déjame decirte que muchas veces cuando la gente tiene una baja autoestima o que tiene un síntoma de inferioridad en sí, tratan de ponerse una careta de superioridad, tratan de hacerle ver a la gente que tienen mucho dinero o que han logrado tantas cosas a través de lo que han hecho en su vida, pero lo único que están reflejando es una baja autoestima. Eso es lo que se manifiesta en ellos. Y tal vez ellos muchas veces crean que están engañando a los demás y que los hagan pensar lo que ellos quieren hacerles pensar. Pero déjame decirte que eso es muy obvio y que la mayoría de las veces la gente se da cuenta de esa inferioridad que muchas veces tenemos dentro de nosotros. Tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos, de quién somos hijos. Si tú tienes una baja autoestima por las experiencias que has vivido en la vida, si te sientes menos porque la gente no te ha valorado, porque no te ha dado el lugar que tú tienes, tú debes de entender de dónde saliste, que eres hijo de Dios, que Jesús te amó tanto y que valiste tanto para Él, que entregó su vida para que tú pudieras ser salvo y que pudieras alcanzar la gloria eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y cuando nosotros tenemos claro quiénes somos y de dónde venimos, entonces podemos humillarnos así como Él lo hizo y lavar los pies de la gente que están alrededor nuestro, servir a los demás, pagar el precio que otros no quieren pagar porque se sienten menos al poder hacer cada una de esas cosas. Si piensas ser un siervo, debes de tener muy definida tu identidad en Cristo. Solo las personas seguras pueden servir. Las inseguras siempre se preocupan de cómo pueden ser vistos por los demás. Temen manifestar sus debilidades y ocupan bajo mantos protectores su orgullo y pretensión. Mientras más inseguro seas, más quieres que te sirvan y más necesitas aprobación. Los más inseguros son los que quieren estar en los puestos más altos, pensando que ahí es donde la gente los va a servir o donde la gente les va a aplaudir.
pero no se dan cuenta que en el reino del Señor, el que quiera ser el mayor es el que tiene que ser el siervo de todos. Es el que le tiene que lavar los pies a todos. Es el que se tiene que humillar con todos para poder estar en un nivel alto. Cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te liberas de las expectativas de otros y eso permite servir con lo mejor de ti. Los siervos no necesitan cubrir sus paredes con reconocimientos y premios para evaluar su trabajo. No les interesa que se dirijan a ellos con títulos, ni les gusta cubrirse con superioridad. Los siervos hallan que los símbolos de estatus no son innecesarios y no miden su valor por sus logros. Pablo dijo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, no nos aprobamos a nosotros mismos. Tenemos que saber que es Dios mismo el que nos aprueba, el que nos dice, ¿sabes qué? Bien, buen siervo y fiel. Y eso es lo que tenemos que estar buscando, poder encontrar esa gracia de Dios, poder encontrar que a través de la humildad que nosotros podamos mostrar, el Señor pueda levantar nuestras vidas. Por eso decía el Señor, ¿sabes qué? No seas como la gente arrogante que se pone a orar ahí en las plazas para que los vean. Antes ellos eran los que eran ahí aplaudidos, ¿verdad? Por lo que hacían o por las largas oraciones que hacían. Dice, métete ahí al lugar más escondido de tu casa y ahí en lo secreto, dice, ora a tu Padre. Y ¿sabes qué? Dios te va a recompensar en lo público, porque son las cosas que hacemos en lo secreto lo que van a tener una recompensa grande de parte de Dios para gloria de su nombre. Los siervos no necesitan cubrir sus paredes con reconocimientos, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Mientras más te acerques a Jesús, menos necesitarás promocionarte. ¿Ok? Y bueno, la quinta cosa y última, los siervos piensan en el servicio como una oportunidad y no como una obligación. Entonces no servimos al Señor por obligación. Son oportunidades que Dios nos da para poder traer esa recompensa sobre nuestras vidas. Disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su servicio. El Salmo 100 en el verso 2 dice, sirvan al Señor con alegría. Ese debe ser el ánimo siempre en nosotros, el deseo en nosotros, poder servir al Señor en todas las cosas a las cuales nos llama contentos, alegres. El servicio a Dios no es una carga, no es algo que nos haga quitar tiempo de nuestra vida, no es algo que nos oprima, no es algo que nos angustie o nos aflija, es algo que debe de traer un gozo a cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hacen con regocijo? Bueno, pues porque aman al Señor y están agradecidos por su favor. Saben que servir es el mejor uso que pueden darle a su vida y que Dios ha prometido recompensarlos. Eso es lo que hacen los siervos. Las promesas que Dios dio son un sí y son un amén para cada uno de nosotros. Jesús dijo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahí está la recompensa. Pablo por su parte afirmó, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. El Señor va a bendecirte, el Señor va a bendecirme, el Señor va a bendecir a sus siervos que teman su nombre, aquellos que pongan su vida por la vida de otros. Dios les va a dar una recompensa gloriosa. Imagínate qué pasaría si todos los cristianos en el mundo tomaran en serio su rol como siervos. Imagínate todo lo bueno que podría hacerse. ¿Estarías dispuesto a ser una de esas personas, no importando la edad que tengas? ¿Estarías dispuesto? Dios te usará si comienzas a actuar y a pensar como un siervo. Las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir. Alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Entonces tenemos que aprender a servir a los demás. No pensemos ya en servirnos a nosotros mismos,
por las demás personas. Pongamos a aquellos que lo necesitan en primer lugar y seamos un instrumento en las manos de Dios para levantar esas vidas y esos corazones. ¿Qué te parece si oramos al Señor en este tiempo y le pedimos, Señor, ponnos a servir en las cosas a las cuales tú nos quieras llevar? Que día tras día nosotros podamos ser ese instrumento que Dios anhela y que Él pueda obrar a través de nuestras vidas. Vas a ver que no hay cosa mejor que servir al Señor y ser usado por Él en todas las cosas a las cuales Él nos llama. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias, Padre, porque a través del servicio nosotros podemos ser bendecidos. Gracias porque tú has puesto esas herramientas, Señor, para que no solamente esperemos una recompensa que sabemos que va a venir de parte tuya, sino podamos, Señor, cumplir la labor para la cual tú nos has llamado. Podamos alcanzar todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Podamos bendecir la vida de otros que están en necesidad, Señor. Cuántas necesidades hay alrededor nuestro en las cuales, Señor, tú te quieres glorificar, en las cuales tú quieres trabajar en cada una de nuestras vidas. No nos dejes ni un solo momento, Señor. Úsanos, guíanos, Señor, para bendecir tu nombre. Guíanos para bendecir la vida de otras personas. Ponlos en nuestro camino, Señor. Esas personas que están orando y están pidiendo ayuda, Señor. Trae, Señor, esa oración, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Pon eso en nuestros corazones para poder ayudarles y bendecirles, Señor, en lo que ellos necesiten, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por el servicio que un día tú manifestaste a través del cual diste tu vida, Señor, por nosotros. Hoy entregamos nuestra vida a ti, Señor. Te hacemos el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Reina en nosotros, Señor. Guíanos en tu voluntad día tras día en todo lo que nos llames. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga abundantemente, que puedas servir al Señor con todo tu corazón. Mira, no necesitas participar en algún ministerio especial en la iglesia. Cuando tú bendices la vida de los que están alrededor tuyo, tú estás siendo usado por el Señor. Cuando tú compartes el evangelio, el Señor va a usarte. Y mira, tal vez Dios te llame para un ministerio eclesiástico, para un ministerio en tu congregación, en tu iglesia, en el lugar donde tú estés. Pero yo creo que Dios nos llama para poderle servir en todo tiempo, en todo lugar, fuera de esas cuatro paredes. Así que, pues pídele al Señor que Él te use y vas a ver que Él lo va a hacer. Que Dios te bendiga abundantemente y bueno, vamos a servirle el día de mañana también a las 8 de la mañana. Te invitamos a que puedas estar en la oración a través de la página de Facebook, puedas pasar un buen tiempo alabando, glorificando al Señor y orando también por otras personas que están en necesidad y por tus peticiones también. Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos el día de mañana.